Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con el curso de electromagnetismo, estamos viendo cositas así un poco por encima que vamos a necesitar, se supone que ya sabemos cálculo en varias variables, insisto, y esta vez sí que lo vamos a necesitar, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver otro teorema que, bueno, en campo electrostático voy a intentar que no sea necesario utilizarlo, pero en campo magnetostático para alguna deducción lo vamos a usar, que es el teorema de Helmholtz, ¿vale? El teorema de Helmholtz nos habla de cómo se puede descomponer un campo vectorial, ¿vale? Entonces, bueno, un breve repaso de que un campo vectorial, ¿verdad? Es una función f, y le voy a poner el sombrerito de vector, ¿vale? Para haceros una idea de que es un vector, entre comillas, ¿no? Pues es toda función de n variables reales que vaya de Rn a Rn, ¿vale? Es decir, tome n variables de entrada y devuelva n variables de salida. Esto es que la propia función, la propia imagen es un vector de n variables, ¿vale? O sea, yo meto un vector y me devuelve otro vector. Por ejemplo, meto la posición y me devuelve el campo eléctrico en un punto, ¿vale? Eso es un campo, ¿verdad? Vectorial. Entonces nosotros vamos a tratar de campos, se puede generalizar en más variables, pero vamos a tratar en campos vectoriales en 3 dimensiones, en R3, ¿vale? Es decir, de R3 a R3. Muy bien. Pues cuando tengamos campos vectoriales en R3 que sean suficientemente suaves, ¿qué quiere decir que un campo sea suave? Quiere decir que sea diferenciable, es decir, que sea derivable en sentido de varias variables. No os tenéis que preocupar, o sea, las funciones de toda la vida y las que vamos a ver van a ser suficientemente suaves, ¿vale? Pero es un dato adicional. El por qué se llama suave es porque, bueno, si yo tengo una superficie, ¿verdad? Bueno, y esta superficie tiene así una especie de valle, una especie de pico, pues entonces justo aquí, como pasa con las funciones de una variable, que los puntos picudos o angulosos no son derivables, pues aquí no es diferenciable. Entonces, cuando sí que es diferenciable, ¿verdad? Pues estas zonas picudas, ¿no? Que hacen así, ¿no? Como los Pirineos, pues no existen, simplemente pues están, ¿verdad? Es suave, diferenciable en todos los puntos, ¿vale? En todas las direcciones. Muy bien, pues cuando yo tengo un campo suficientemente suave, pues este campo se puede descomponer en un campo irrotacional más un campo solenoidal. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos que recordar una cosita, ¿no? Sobre los operadores vectoriales que vamos a usar, ¿verdad? Es decir, tenemos que recordar lo que es la divergencia de un campo vectorial y tenemos que recordar lo que es el rotacional de un campo vectorial, ¿verdad? Bueno, son dos operadores que nos devuelven distintas cosas. O sea, esto es un escalar y esto es un vector. Uno podría pensar que esto es el gradiente o el operador nabla, ¿verdad? Y aplico el producto escalar sobre el campo vectorial, ¿no? Aquí aplico el producto vectorial sobre el campo vectorial. Realmente no es eso, quiero decir, realmente son operadores que se definen de una manera, pero que cuando trabajamos en coordenadas cartesianas y en n variables reales, lo que ocurre es que una forma fácil de recordarlo es, bueno, o sea, es más que eso, está relacionado con eso por cierto motivo, ¿no? Es de la siguiente manera, o sea, calcularme la divergencia de un campo vectorial en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Es, pues, calcularme la suma de las componentes iésimas respecto a las variables iésimas, ¿vale? Desde igual a 1 hasta n, o en este caso hasta 3. O sea, es la suma de estas cosas, ¿no? Donde esto es la componente iésima, ¿no? Porque f es un vector, ¿verdad? Que tiene 3 componentes, f1, f2 y f3, ¿no? Muy bien, pues esto es la divergencia, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si yo ahora considero, entre muchas comillas, el vector simbólico, la derivada respecto a x1, la derivada respecto a x2 y la derivada respecto a x3, este vector simbólico, y hago simbólicamente, ¿no? El producto escalar con las coordenadas del campo, pues nos queda lo mismo, ¿no? La derivada respecto a f1, respecto a x1 de f1 más tal, ¿no? Y con el rotacional pasa lo mismo, realmente es un vector que se define de cierta manera, pero que puedo recordarlo, ¿no? Como simplemente hacer este producto vectorial, ¿vale? Muy bien. Pero esto nos sirve solamente en 3 dimensiones y cuando yo tengo coordenadas cartesianas, ¿vale? Si yo tengo otro tipo de sistema de coordenadas, ya lo veremos, pues consulto
cuál es la transformación del rotacional y cuál es la transformación de la divergencia a esas coordenadas, ¿vale? Muy bien, pues vale, pues si yo ahora llamo a la divergencia del campo D, ¿verdad? Y yo, perdona, D a secas porque es un escalar y yo llamo a esto C, se suele llamar esto por el inglés, D de divergence y C de curl, porque el rotacional en inglés es curl, es como rizo. Y también pues tiene que ver, ¿no? Que sea rotacional, que sea rizo, que al final nos da cosas que están alrededor, ¿no? De otra, o sea, nos da un vector que es como... que gira alrededor de otro, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, está bien. Bueno, entonces, primero, que no lo he dicho, ¿qué es un campo solenoidal? Pues un campo solenoidal es un campo de divergencia cero, ¿vale? Todo un campo de divergencia cero se dice que es solenoidal, ¿no? ¿Y qué es un campo irrotacional? Pues es un campo de rotacional cero, ¿no? Bueno, a veces la gente llama esto directamente un campo conservativo, pero no es siempre correcto, quiero decir. Para que un campo sea conservativo tiene que ser irrotacional, pero tiene que cumplir otra cosa más, que es que sea simplemente conexo, que es una propiedad topológica, es un poco más avanzado, pero vamos, para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en campos solenoidales lo que pasa es que la integral de superficie no depende de la superficie elegida, y al igual, y en campos irrotacionales la integral de línea no depende del camino elegido, solo de los puntos inicial y final. De la misma manera, en un campo conservativo, la integral cerrada de línea, ¿vale? Vale 0 siempre en cualquier curva cerrada, y aquí la integral de superficie sobre una superficie cerrada también vale 0. ¿Vale? Y es por eso, y eso tiene que ver con la demostración del teorema de Helmholtz, que no voy a hacer, pero voy a explicaros en qué consiste. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a definir otros dos campos auxiliares, ¿vale? Entonces vamos a definir un cierto campo U, ¿vale? Y esto va a ser un campo escalar, ¿sí? Que depende de una cierta posición en R, y lo vamos a definir así, 1 partido por 4pi, ¿vale? Por la integral de volumen, ¿vale? Vamos a integrar en un volumen. ¿Y qué vamos a integrar en el volumen? Pues vamos a integrar la divergencia del campo, es decir, vamos a integrar D, y aquí voy a poner el módulo de R menos R', que ahora explico lo que es, ¿vale? Entonces, R', ya lo veremos con más detalle en electrostática y os va a quedar entonces mucho más claro, es el vector que apunta a las fuentes del campo, ¿vale? Es decir, a los puntos que generan ese campo. Y R es el vector que apunta al punto en el que quiero calcular el campo, ¿vale? Entonces yo voy a definir así este campo escalar, ¿sí? Y luego voy a definir otro campo vectorial, lo vamos a llamar W, y esto va a ser un campo vectorial. ¿Y cómo está definido? Pues lo mismo, 1 partido por 4pi, y ahora lo mismo, la integral de volumen, pero vamos a hacerla sobre la divergencia. Entonces nos va a quedar una integral para cada componente del vector, ¿no? Muy bien. Y entonces, una vez tenemos estos dos campos así definidos, pues yo puedo definir, y dejadme comprobar una cuestión de signos que yo he puesto, efectivamente. Bueno, pues yo puedo definir el campo F, y esto se puede demostrar, como menos el gradiente de este campo escalar. Lógicamente esto es un campo escalar, para transformarlo en vector lo tengo que hacer vector, más el rotacional de este campo vectorial, ¿vale? Y así se puede descomponer cualquier campo en R3 suficientemente suave. Entonces, recapitulando, cualquier campo se puede definir a través de su divergencia y a través de su rotacional. ¿Cómo? Muy fácil. Este campo, bueno, muy fácil entre comillas, ¿no? Se puede definir como menos el gradiente de otro campo escalar. Y ese campo escalar se puede demostrar que tiene esta forma, 1 partido por 4pi por la divergencia del campo entre el módulo de la distancia entre los extremos integrado en el volumen que rodea el campo, ¿vale? Y luego definimos un campo vectorial W así, pero en lugar de poner aquí la divergencia, ponemos el rotacional. Y luego, pues simplemente ponemos este signo menos, ¿vale? He puesto aquí este signo menos, se podría no poner realmente, ¿no? Y hacer otras cosas, pero es mejor poner este signo menos para lo que vamos a ver, ¿vale? Porque esto va a hablar de lo que vamos a llamar potenciales escalares, y esto va a hablar de lo que vamos a llamar posteriormente potenciales vectores, ¿no? Y entonces los potenciales escalares, ¿se puede definir una función escalar que sea sin este menos? Sí, y cambiaría esta función, no pasa nada, pero al definirla así, ponemos el signo menos porque es la que va a hacer referencia a lo que para nosotros es el potencial electrostático, ¿vale? Muy bien,
Pues nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lived